Hola, me llamo Marta Suárez y trabajo en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. En este tutorial de Mendeley vamos a ver cuáles son los procedimientos para añadir referencias a nuestra biblioteca. Aunque existen 6 procedimientos, normalmente haremos o usaremos uno u otro dependiendo de la fuente de información que utilicemos y también de nuestra propia experiencia con el gestor. La manera más básica de añadir referencias en Mendeley es añadir una referencia de forma manual. Para ello solo tenemos que hacer clic en File, Añadir referencia manualmente. Desde aquí podemos rellenar los campos de la referencia, pero sí es muy importante seleccionar el tipo de documento que vamos a referenciar. Normalmente, no obstante, trabajaremos siempre con PDFs, de forma que podremos directamente arrastrar nuestro PDF a la ventana principal de Mendeley, o bien podremos añadirlos desde File, Add Files. En el momento que tenemos nuestro PDF en Mendeley, el programa extraerá los metadatos y lo convertirá en una referencia que podemos ver en el panel de detalles. También podemos hacer importaciones desde distintas bases de datos o fuentes de información. Este será normalmente el caso que utilizaremos cuando hagamos una búsqueda bibliográfica y lo que hacemos es exportarnos o llevarnos nuestro listado de referencia. Para trabajar, por ejemplo, con las principales fuentes de información que cubren todo el ámbito de la literatura científica, como por ejemplo Scopus, PubMed, etcétera, usaremos esta opción. También cuando trabajemos con determinados proveedores de información, como por ejemplo Springer, ProQuest, etcétera. Y por supuesto, si nos traemos información de repositorios en abierto, como puede ser Google Scholar o Archive. Para trabajar con esta opción tendremos que dirigirnos a nuestra versión escritorio e instalar una aplicación que es el Web Importer. Con esta aplicación nos podremos llevar la mayoría de las referencias a nuestra biblioteca de Mendeley. Este método de importación se considera que es un método de importación directo y también es el que usaremos cuando lo que queremos referenciar es una página o recurso web. Otros métodos de importación que existen en Mendeley son los que usaremos cuando nos llevamos la información desde otro gestor de referencia, como pueden ser EndNote, RefWord, etc. Además, podremos hacer esta opción desde Import, ¿vale? Dentro del archivo de File, Importar, y tenemos distintos formatos de importación, como BigText o, por ejemplo, el formato estándar, RIS. Este, concretamente, es el que usaremos cuando nos importemos información de algunas bases de datos que no trabajan con un método directo, como, por ejemplo, la base de datos de Dialnet o, por ejemplo, la base de datos EasyFinder. Como os he dicho al principio, en Mendeley existen otros procedimientos de almacenar referencias en nuestra base de datos. Otros son, por ejemplo, podemos añadir documentos a través del DOI. Podremos también utilizar la opción dentro de File, lo que se conoce como la carpeta monitorizada. Es importante que recordemos que cuando estemos trabajando en la versión online, debemos siempre, para actualizar los cambios, debemos entrar siempre en la versión escritorio. Igualmente, cada vez que entremos en nuestra versión escritorio, si nos encontramos con una nueva actualización, debemos llevarla a cabo para que ambas versiones, web y escritorio, trabajen correctamente. Esto es todo en este tutorial sobre procedimientos para almacenar referencias en Mendeley. Espero que lo hayáis encontrado interesante y saludos.